Hola, mi nombre es Gabriela Tovar, soy del curso 10.1 del Colegio Nidia Quintero de Turbay y en esta oportunidad vamos a hablar del paramilitarismo en Colombia. Debido al extenso de este tema, vamos a dividir el video en 4 partes para poder explicarlo de una mejor manera. El primer punto del que hablaremos son los orígenes. Es un poco difícil distinguir cuál es el verdadero origen de la creación de estos grupos. Sin embargo, rondamos en 2 posibles hechos. Uno es que los paramilitares solo son violentos sicarios que forman parte del lado sucio e ilegal de las Fuerzas Armadas. Y otro es que son campesinos honrados que tuvieron que alzarse en armas en contra de los guerrilleros, ya que en este entonces había mucha violencia en los campos por culpa de estos guerrilleros. Puede ser un hecho o pueden ser los dos. Lo que sí sabemos es que los paramilitares poco a poco fueron obteniendo el apoyo de los ganaderos, de los militares, de los narcos y hasta de la clase política. Comenzamos hablando de que en el periodo presidencial de Guillermo León Valencia, que fue de 1962 a 1966, se legalizó la creación de estructuras paramilitares. Estas estructuras paramilitares eran entrenadas por fuerzas militares para crear pequeños ejércitos privados que cuidaran el ganado de los campesinos y los resguardaran. Es así que se nota esta relación entre militares y paramilitares. Esta decisión que tomó el gobierno en este entonces quizás fue la consecuencia de tanta violencia que había en el campo y que de las Fuerzas Armadas decían que no podían controlar. Luego de esto, ya en los años 90 había más de 100 grupos paramilitares. Y hablando de violencia, la guerrilla había recurrido al secuestro como forma de obtención de recursos económicos. Es así que resulta la guerrilla secuestrando a la hermana de los Ochoa, quienes en este entonces eran miembros del cartel de Medellín, y por ende, en 1980, Pablo Escobar decide crear una estructura paramilitar para contraatacar a estas guerrillas. Entonces aquí vemos esta relación entre paramilitares y narcos. Luego de esto, en 1988, se crean las primeras elecciones populares de alcaldes y gobernadores. Debido a que esta elección era decisión del gobierno y no querían perder su poder, se recurrieron estas clases políticas a los narcos y a los paramilitares para deshacerse de la competencia política. Entonces aquí vemos esta relación entre paramilitares y la clase política. Además de esto, sabemos que el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad, le pasaba listados a los paramilitares de líderes sindicales y políticos de oposición para que los asesinaran. Y por último, en 1997 se crean las Autodefensas Unidas de Colombia, primera gran organización paramilitar. Y con esto llegamos al siguiente tema. El siguiente tema del que hablaremos es la ofensiva de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta ofensiva comenzó como a finales del siglo 90 y tuvo la finalidad de intimidar a poblaciones que estaban bajo el control territorial de la guerrilla. Este movimiento se caracterizó principalmente por el despojo de tierras y por querer arrasar con todo. Es por esto que se vio como los paramilitares quemaron 100 casas en un municipio. Además de esto, se veía mucho la violencia indiscriminada. Los paramilitares realizaban torturas escalofriantes que tenían el fin de sacar información de la víctima, castigar a la víctima, pero también se veía ese tipo de castigo dentro de su propia organización, con los integrantes de su organización, debido a que incumplían con ciertas reglas y normas. Entre estas prácticas estaban el estrangulamiento, ahogamiento, violencia sexual, perturbación psíquica y demás. Además de esto, podemos decir que cada tortura no era realizada al azar. Dependiendo del castigo que querían, dependiendo del objetivo que tuvieran con su tortura, realizaban cierta práctica. Y por último, podemos decir que estos grupos paramilitares podían influir en la población, en la inclinación que tenían por un candidato político u otro. Y es así que llegamos al siguiente tema, que es la parapolítica. Para comenzar a hablar de este tercer punto, que es la parapolítica, vamos a explicar de qué se trata. Se trata principalmente en el apoyo de paramilitares a clase política. Para explicarlo mejor, hablemos de cómo los paramilitares dejaron a muchísimas personas desplazadas y obtuvieron cerca de 6 millones de hectáreas.
Y por otro lado, más de 60 congresistas fueron o están presos por relaciones con paramilitares. Esta relación entre congresistas y paramilitares se podría decir que tiene la finalidad de legalizar el despojo de tierras, ya que estas tierras fueron o son vendidas a empresarios y políticos. Es por esto que podemos darnos cuenta de por qué este empeño en el proyecto de ley de María Fernanda Cabal, que me apoyaré en esta noticia del Espectador, en la que explican que este proyecto de ley busca permitir que quienes se hicieron con las tierras posteriormente puedan conservarlas sin importar si las adquirieron aprovechándose del clima de miedo provocado por el conflicto armado. Además de esto, a estas medidas que dificultarían que las víctimas recuperen sus tierras, se suman otras que extenderían los tiempos ya demorados de ejecución de la política, que facilitarían la renuncia de las víctimas a reclamar sus derechos. Es aquí que podemos ver claramente y de nuevo un ejemplo de cómo la política y los paramilitares tienen una estrecha relación. El cuarto punto del que hablaremos es la economía de guerra. Una de las características principales del paramilitarismo es que no necesitaba de financiación del Estado o de otra organización, y esto les dio muchísima autonomía. Es así que luego de que las élites políticas se beneficiaran de ellos, matando políticos, líderes sociales, robando tierras, quisieron deshacerse de ellos. Sin embargo, no fue exactamente de esta forma. Los paramilitares desmovilizados crearon las BACRIM, grupos armados organizados que realizaban extorsiones, minería criminal, contrabando, tráfico de armas, narcotráfico y demás. Además, tenían una gran relación con el asesinato de líderes sociales, pero tengamos en cuenta que estas BACRIM eran mercenarios, es decir, que alguien los contrataba para realizar una acción, y en este caso, en pocas palabras, era sabotear el proceso de paz. Así que nos damos cuenta que a pesar de que los paramilitares cambian su nombre y forma de acción, no dejará de haber una estrecha relación con la clase política. Muchas gracias por su atención, por ver el video completo. Mi nombre es Gabriela Tovar, del curso 10.1 del Colegio Nidia Quintero de Turbay. Hasta luego.